Bueno, como ya les dije, ahora en este programa no partimos de cero a la hora de explicar el Código de Derecho Canónico, sino que partimos del libro quinto. Es decir, hemos estado explicando en los anteriores, bueno, pues las normas generales, hemos visto el pueblo de Dios, hemos visto las tres funciones de gobernar, ya lo diré, gobernar, enseñar y santificar, y ahora, en este momento, vamos a comenzar, como hemos dicho, con el libro quinto, que es de los bienes temporales de la Iglesia, y que nos va a venir muy bien para que sepamos también que la Iglesia tiene unos fines, pero para esos fines necesita unos bienes. ¿Qué es eso? Bueno, que aquí lo que hemos dicho, la parte espiritual está muy bien, pero nosotros estamos ahora en la parte, si queremos, más humana. Es decir, que para conseguir unos fines necesitamos unos medios, y la Iglesia está en este mundo. Y si no hubiese unos medios, evidentemente no podríamos alcanzar unos fines. Por eso la Iglesia tiene que tener unos bienes, como cualquier sociedad, para alcanzar estos fines. Evidentemente, están regulados cuáles son los fines de la Iglesia y cómo estos bienes se tienen que destinar a esos fines. Pero ahí están toda una parte, que es el libro quinto, dedicada a los bienes temporales de la Iglesia. Sí, muy interesante la cuestión de cómo adquirir un bien, cómo administrar un bien, cómo deshacerse de un bien, cómo... Bueno, lo mismo en esto, aquí quiero hacer un paréntesis. La Iglesia está encarnada en los diferentes países, ¿no? Por eso, a la hora de proteger los bienes de la Iglesia suele hacer una cosa que es un poquito un fenómeno que nosotros llamamos canonización de la ley civil. Es decir, todo lo que la Iglesia hace en el ámbito civil con sus bienes, lo hace en la legislación del país donde está. Les explico. A ver, la Iglesia va a vender, yo qué sé, no sé, le dejaron un apartamento o le dejaron un terreno y lo quiere vender. Bueno, pues lo va a vender de acuerdo con las leyes civiles de ese país. Es decir, lo va a vender, lo va a registrar, va a ir al notario y va a tener una escritura. Entonces, nosotros nos interesa, sobre todo en la cuestión de los bienes, tal, oye, la Iglesia va a comprar algo, no lo va a comprar de acuerdo con la legislación de ese país. Oye, la Iglesia va a heredar algo, lo va a heredar de acuerdo con la legislación de ese país. Nosotros en eso canonizamos las leyes civiles. Por eso es muy interesante saber que la Iglesia, allí donde está, en el ámbito de la temporalidad, usa pues las legislaciones de los diferentes estados para también mantener su situación temporal. Bien, dicho esto de los bienes temporales, pasamos al libro sexto, que ya son las sanciones en la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que no todo el mundo nos portamos bien y que, aparte de cometer pecados, que son cuestiones de confesonario, y está muy bien, cometemos también delitos. ¿Cómo que cometemos delitos? Sí. En la Iglesia hay una serie de delitos que son punibles y que son propios de una pena. Y en esto sí que nos parecemos a los estados, ¿eh? Cuando hablamos de derecho penal, un delito se define y una vez que ya sabemos cuál es el delito, ese delito se puede agravar, se puede moderar, por decir, o incluso puede no ser delito. Lo que conocíamos de derecho penal como agravantes, atenuantes y eximentes, ¿verdad? Pues en la Iglesia pasa lo mismo. El delito está ahí, pero puede tener un agravante, puede tener un atenuante o puede tener un eximente. Esto se lo voy a explicar rápidamente, pero os lo pongo con un caso civil. Por ejemplo, imagínese que usted mata a otra persona. En principio, esto es un delito. Usted ha cometido un asesinato. Vale. Pues este asesinato puede tener agravantes. ¿Cuáles son las agravantes? Pues mire, que usted lo planeó, lo planificó de maravilla. Estuvo haciendo sus planes, lo planificó. No solo eso, cuando fue a matar a esa persona, lo hizo de tal forma que ella no pudiese defenderse. Por ejemplo, lo hizo por la noche, con nocturnidad. Es más, lo hizo por la espalda, con alevosía. Entonces, empiezan ahí a sumarle a ese delito una serie de agravantes
que a usted le va a caer una pena mucho mayor por todo lo que hizo, ¿vale? Bueno, usted ha matado a una persona, pero no era muy consciente porque usted, yo que sería, pues, se embriagó, estuvo bebiendo, se despistó, bebió demasiado, hubo una riña y usted la mató. Si hubiese estado en su sano juicio, no lo hubiese matado ni de casualidad. Entonces, no fue un asesinato planeado, fue un asesinato que, a ver, cómo es que usted nunca lo hubiese hecho. Bueno, entonces tiene la agravante de embriaguez. Perdón, la atenuante de embriaguez, pues no lo hubiese hecho. O que es una persona que tiene unas reacciones malas, que en situaciones normales no estaba, no tomó la medicación, yo qué sé, bueno, tendría otra atenuante, pero creo que ya me entienden. Entonces, el mismo asesinato en un lugar se agrava, en otro se atenúa. Pero imagínese que esa persona, usted mató, es que venía él a matarlo a usted. Y usted lo único que hizo es defenderse con igualdad de medios. Él venía a darle con un hierro a usted, pero usted, como lo tenía otro igual, le dio antes a él. O venía a dispararle con una pistola, usted tenía la misma y le disparó antes a él. Entonces, claro, ese mismo delito que ha sido un asesinato, que ha sido en legítima defensa, usted sale libre. Porque ¿qué hizo? Defenderse, y el valor de la vida es tan grande, el de aquel señor que venía como el de la suya, que se le iban a quitar. Entonces, fíjese, un mismo delito se agrava, se atenúa, o en este caso se exime. Pues esto suele pasar también en la Iglesia en diferentes casos. Hay que estudiarlo porque se puede agravar, se puede atenuar o se puede eximir. Vale, luego ustedes se queden con que hay una legislación penal en la Iglesia. Ahora me imagino que estarán muy al día porque con la que se armó con aquello de los abusos y todo aparecieron los delicta graviora, las situaciones penales. Bueno, bien, todo esto está legislado. Y aquí mantenemos los mismos axiomas de toda la vida. Nula pena sin el eje. Si no hay una ley que castiga algo, no puede haber una pena. Y en el indubio pro reo, en caso de dudas, siempre a favor del acusado. Bueno, y el que acusa demuestra. Bueno, todas esas historias. Es decir, la ley de la presunción de la inocencia. Bueno, ahí habría para muchas horas y muchas clases. Pero bueno, tenemos un derecho penal en la Iglesia. Porque también en el ámbito de la Iglesia se cometen delitos, no solo pecados. El delito va a los tribunales, los pecados van al confesionario. Bien, dicho esto, después de las acciones de la Iglesia tenemos ya el libro último, que es el de los procesos. ¿Qué es eso? Claro, para aplicar una ley, las leyes no se aplican automáticamente como no se aplican en el Estado. Hay una serie de procesos para reclamar un derecho, para aplicar una ley, para aplicar una sanción. Bueno, pues está todo el derecho procesal, es siempre lo más pesado, pero lo que todos tenemos que saber. Eso es como alguien que tiene que exigir algo, reclamar un derecho, lo han acusado de algo, pues se coge un abogado y dice, ¿qué es un abogado? Pues hombre, pues el abogado y el procurador saben cómo funciona el proceso, saben el derecho procesal y a mí me defienden y ya yo puedo confiar en ellos. Bueno, pues el derecho procesal en la Iglesia sería más o menos esto. Hay que saber cómo los derechos se canalizan y se hacen realidad, como las penas se hacen realidad y cómo hay apelaciones, reclamaciones y todo. Bueno, de esto se encarga el derecho procesal. Este es el más aburrido. Uno que no es experto en la Iglesia no tiene por qué saber cómo funciona. Para eso están los canonistas o los que jurídicamente están preparados en la Iglesia para que más o menos esto se aplique. Casi siempre esto tiene que ver con los tribunales. Como la gente no está muy por los tribunales, pues fenomenal. Bueno, pues dicho esto, ya os he presentado un poquito cómo es el Código de Derecho Canónico, con sus 7 libros. Ya os he explicado que en la Iglesia no hay diferencia de poderes, sino de funciones. Ya os he explicado cómo la Iglesia evoluciona desde conocer el lenguaje hasta después cómo vivir toda la cuestión encomendada por Cristo en los Triamúnera, es decir, en el deber de enseñar, santificar y gobernar. Hemos visto gobernar, santificar y enseñar. Y luego pues hemos visto un poquito la cuestión de los bienes, de las penas y del proceso de cada una de ellas. Bueno, si algo tenemos de tiempo, lo que sea, y interés, bueno, esto lo podemos ir aclarando para que todo el mundo tenga una visión sencilla, no complicada, y para que conozca un poquito mejor el derecho canónico, porque el problema que tenemos es
que no nos podemos basar en cuestiones de detalle, porque yo soy consciente de que hablo a un público que algunos sabrán derecho y dirán, bueno, pues todo lo que dice es el ABC, puede ser simple, pero otros no sabrán nada y estarán evolucionando un poquito en conocer el derecho. Casi más hablaría para los segundos que para los primeros, porque para los primeros, si saben derecho, lo propio es una facultad de derecho canónico, y para el que no sabe nada, pues lo propio son estas charlas para que se vaya un poquito enterando lo importante que es el derecho a la Iglesia.